Le quiero dar la bienvenida a mi derecha, el señor Fabián Loyato, bienvenido. ¿Cómo anda, Sale? Y a mi siniestra, el señor Emiliano Acevedo. Así que tenemos, por un lado, ¿Cómo estás, Ale? a Emiliano, que es Intersticio, y por otro lado, a la vitrola Gogó, dentro de Tarantópolis, que es Fabián Loyato, ¿verdad? Así que estos tipos justamente no hablan por boca de ganso ni levantan información errónea y mal publicada de Wikishit y todo eso. Así que bueno, vamos a no perder el tiempo. Señores, el programa es todo de ustedes. Empezamos con efeméride. ¿Quién tira el primer disparo? Empezamos directamente con la historia del reloj, porque Fantástico. tenemos que resumir Sí. con Emi 55 años en un ratito. Claro, en media hora tenemos que hablar de un poquito menos de 50 años de hard rock, heavy metal, jazz fusión en una época y bueno, y una gran discografía y discos en vivo, todo que nos dejó esta banda señera de nuestro rock. Claro, vos sabés que las raíces de la banda se remontan a una banda que se llamaba Lágrimas, en Rosario, en la cual integraba el señor Fresa, acá presente. Ahí lo tenemos. Esa es esa primera formación del El reloj, reloj. todavía no estamos. Sí. Pero resulta que Lágrimas llega a tocar en el primer Barrock, en 1970. Bien. Y resulta que cuando tiene que hacer el servicio militar, la mayoría de sus integrantes se tiene que volver a Rosario y se queda acá Fresa solo. En esa foto vemos de izquierda a derecha a Luis Valenti, que era el tecladista. No sé quién es la persona que está al lado de Valenti. No sé quién es la primera formación, esa, la del reloj. No sé Cata si Suárez. Tucata es el que está en el medio, evidentemente. Eduardo Fresa abajo y Fernando Willy Gardi a la derecha en el marco superior. Exacto. Acá todavía no llegamos a este momento. Pero Así que del grupo Lágrimas... Claro, se queda Fresa solo y ahí Emi contá cómo es el tema con Bocón. Claro, hay que decir que esta banda, el reloj, surge de la zona oeste, Lomas del Mirador, Ramos Mejía, toda ese... ¿Dónde está el ajite? Claro, donde estaba En el el oeste, está el conglomerado todo de los pibes que curtían bien el rock hard rock de la época. Y bueno, hay Valenti y Espósito venían tocando en un grupo, no me acuerdo, algo de 2000, algo de... No me acuerdo. Formación 2000. Formación 2000. Que hacía música beat. Claro. Y Fresa venía de Rosario con Lágrimas. Ahí se suma Bocón Frasino, pero Bocón se va para tocar con Papo en una formación primigenia de Engranaje que no llega a nada. Pero le dice, yo te voy a dejar un guitarrista que va a ser es tan bueno o mejor que yo, y era Willy Gardi. Y ahí se junta el núcleo Gardi y Fresa, que después, junto con los chicos cuando salen de la colimba, con Valenti y Espósito, darían lugar a lo que conocemos como el reloj. Claro, eso ocurrió en 1970. Esa es la primera, lo que estamos viendo es la foto de la primera formación del reloj, ¿no? Es impresionante, chicos, que esto sucedía en Argentina, Buenos Aires, Argentina, años 70. Mientras que en Inglaterra, ¿cuál era el paralelismo, por ejemplo? En Inglaterra salía el primer disco de Black Sabbath. Bueno, The Purple sacaba In Rock. Claro. Y acá Led Zeppelin sacaba Led Zeppelin 3. Y toda esa información acá no llegaba. Los Beatles se separaban. Y acá no llegaba toda esa información de Europa. Y llegaba un poco tarde. Pero... Llegaba tarde, mal y nunca. Claro, y acá teníamos a estos tipos que eran pioneros en lo que estaban haciendo. Claro, exactamente, porque era al mismo momento que la cosa se estaba gestando allá. Ahí está, Tucata Suárez, Juan Espósito, Luis. Esa es la primera formación. Esa formación enseguida cambia. Al año siguiente, en 1971, se va Tucata Suárez y entra otro guitarrista llamado Goyo Felipes. Vamos ahí a la segunda formación, hay una foto con la segunda formación donde están todos los nombres. Ahí está, la segunda formación del reloj, ¿no? De 1971.
que empiezan a tocar y enseguida tienen, ¿no? Enseguida Tienen empiezan a ganar. éxito, sí, llenan un teatro, se queda gente afuera, un teatro, no me acuerdo el Teatro nombre ahora. Metropolitan. Ah, Fue el primero que llenaron. tal cual. Bueno, ese teatro se quedó como 1000 personas afuera, del boca a boca. Inclusive los chicos, tipo Iorio, todos se querían ir a los ensayos, escuchar los ensayos del reloj. Muy pronto la fama de la banda se fue esparciendo por toda la zona. Y todo boca a boca, no tenían Claro, ni boca siquiera a un disco boca, grabado, no. nada. No, y era difícil llegar a la capital. En esa época era muy jodido para los grupos de conurbano llegar a tocar en capital. Y bueno, hay más cambios en la formación. Después, Claro, justamente un día claro. antes de que tocaran, tenían una presentación importante. Vamos a pasar a la foto siguiente. Un policía Una atropella desgracia, una desgracia. a Goyo Felipe y lo mata. Sí, un policía que estaba en estado de ebriedad, un rato Sí. y borracho, lo atropelló y lo mató. Y sin embargo, la banda Tocó igual. puso toda su buena voluntad y tocaron y hicieron esos dos teatros en función del homenaje a Goyo. Hay una foto ahí especial de Goyo, una en primer plano, sacada de una nota de la revista Pelo donde está la reseña de ese show. Y cuando Particular. Bocón Francino se va de la banda, en ese momento que lo reemplaza Willy, ¿qué se va? ¿A Engranaje y después a Pescado Rabioso a tocar el bajo? Claro, sí, porque fracasa ese proyecto con Papo, no se llega a nada. Queda ahí. ¿no? Queda ahí trunco y va a Pescado, sí, total. Claro, como tantos otros, ¿no? Claro, como tantos otros de la ejemplos rock época, argentino. Tórax, todo eso, el trío Pistola, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, fantástico. Seguimos entonces. Bien, entonces después hay una tercera formación del reloj, vamos a la foto que corresponde, donde sale, bueno, obviamente Goyo Felipe fallece y lo reemplaza Osvaldo Blanco. Esa es la tercera formación del reloj y ya ahí empiezan a hacerse sentir un poco más, ¿no? ¿Es cuando graban el primer single, Emiliano? No, todavía Falta un faltaba un poquito para grabar. Creo que es del 74 el primero, ¿no? Sí, el Sí, simple. sí. Ya que eso iba a ser posterior ya con Zavala. La formación la formación clásica del reloj. Claro, exactamente. Esa es la formación clásica, la de 1974. Vamos a las siguientes fotos, así ya vemos conformada la formación que todos conocemos. Cuando ya ingresa Osvaldo Zavala y ahí, bueno, se conforma el núcleo duro del grupo. Ahí lo tenemos a Willy Gardi Acá está, en la ahí está derecha todo. y el otro guitarrista del margen izquierdo, ¿quién es el pelo largo? Ahí. ¿Este sería Goyo? Ahí, no estoy seguro si es... O puede ser si es Blanco, Blanco. quizás. Blanco. Seguramente debe ser Blanco. Sí. Bueno, la verdad que las fotos que pelaron, muchachos, hay un montón de fotos que yo nunca había visto en la trayectoria. Son siendo muchas fan la de banda. revista Pelo Sí. y están sacadas también de un documental excelente. Que está Hay que en hablar, película. YouTube. Claro, la película. Uf. Alguien más en quien confiar. Peliculón que tienen que ver todos. La verdad que ustedes la vieron, me imagino. Sí. Es Es un documental fantástica. de Matías Lojo y Gabriel Patrono. Es fantástico y Matías Lojo y Patrono merece una segunda parte. Merece una segunda parte todo esto. Y bueno, y esta es la formación ya con Osvaldo Zavala, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Te Sí, vamos la a tener hablando con formación vos de- en un ratito. Sí, señor. Qué lujo que te vas a dar hoy, ¿eh? Hoy la verdad que sí, hoy va a ser una panzada porque aparte marcó, y el otro señor, el más alto de todos, ese de barba, que marcó en mi vida algo muy, muy importante, que después pude transmitir, ya les voy a contar. Mirá el look que tenían, loco, estos tíos. No, impresionante, Mirá el impresionante. look que tenían, mirá la pinta que tenían, loco. Esto es impresionante. Igual nos estamos adelantando con esa foto. Esas fotos Claro, las fotos ya son posteriores. Ya del nos pasamos a 94. la década del 90. Claro. Claro. Tenemos que volver a la década del 70. Claro, volvamos para atrás, claro. rewind. Ahí. Llegamos, Emi, a 1975 Sí, Mirá sí. esto, con Jardinero. y el reloj loco, entonces ya Y graba fir- su primer álbum. Firman con RCA. No dijimos nada, pero hay que hacer un raconto de quiénes era esta formación
clásica del reloj, porque está 2 guitarras, Zavala y Gardi, y qué guitarras, ¿no? Porque es un contrapunto de guitarras interesante, muy potente. Luis Valenti, el John Lord argentino, podríamos decir. Sin lugar a dudas. Totalmente. Y una locomotora que terrible, locomotora con 2 bombos, doble bombo, algo inédito, casi en el rock de la época. Y ni que hablar de Fresa cantando y tocando el bajo a la vez y tocando, y un capo de la voz y del bajo. Realmente era una banda que era a veces se dice Dream Team, pero en este caso no es antojadizo decir Dream Team porque era realmente un Dream Team. Creo que el reloj era una banda que tenía de todo, un hard rock que después se fue volviendo progresivo. Vamos a hablar de eso a partir del recorrer los discos. Y creo que es una banda que merece mucho más reconocimiento del que tuvo en la Argentina. Por eso se lo estamos dando en este programa, en Tarantópolis, junto a ustedes dos, justamente, y los 2 invitados reales que van a estar hoy en un rato. Aparte, ustedes saben que en el caso de Eduardo Fresa marcó una manera de tocar el bajo en el rock argentino y en el rock pesado, porque hasta el momento nadie tocaba de la manera que tocaba Fresa. Todos tocaban con los dedos, había muy buenos bajistas, y en el caso de Juan Espósito, que por otro lado era italiano, no sé si ustedes saben, fue el primer baterista que tocó, el primer doble bombo que hubo acá. Después sí hubo otros, como Isa Portugués, más adelante, Rolando Castelo Jr. en Brasil. Pero ellos, los 2 bateristas que nombro anteriormente, reconocen que Juan Espósito fue el primero. Claro, ¿y en qué año? Aparte, 1970, ¿no? Cuando esto era la nada misma. Definitivamente. Ya estaban recontra mega equipados para la época. Eso era lo que distinguía al reloj de las otras bandas. Creo que el primer tipo que tuvo un bajo Rickenbacker acá en Argentina tiene que haber sido Eduardo Fresa. Bajo que yo tuve en Se lo vas a preguntar vos después. Sí. Aunque en realidad, bueno, ustedes que tuvieron oportunidad de reportearlos alguna vez, saben de la modestia de la que gozan estas personas, ¿no? Sí, la verdad la modestia de los grandes. Sí, pero son gente realmente muy grosa que, como dijo Emi, merece un reconocimiento mayor. Y bueno, han sentado las raíces de un género que estaba por construirse todavía en Argentina, ¿no? ¿Cómo llegan a RCA ellos? Porque primero tienen una oferta de Jorge Álvarez. Claro, tienen una oferta de Jorge Álvarez que desechan en una anécdota muy particular que ojalá que la puedan contar acá. Ok, se la voy a preguntar. Sí. Y llegan al primer disco, que aquí está, lo trajimos ambos. Primer disco que hay que comentar después de 2 simples, ¿no? 2 simples previos. Y el disco, el famoso long play, con la tapa dibujada por Locomotora. Hay que decir que esa no iba a ser la tapa, iba a ser un dibujo de Dalí, una pintura de Dalí con unos relojes derretidos, la clásica imagen de Dalí, pero la RCA no quiso por cuestiones de que tenía que pagar derechos. Entonces Locomotora dibuja ese que quedó un cuadrito nomás. Cuenta la historia que en una noche, de un día para el otro. Sí, tenía que hacer la entrega al día siguiente y se la redujeron. Y la compañía improvisó ese logotipo, ¿no? Esas letras. Con esas letras barrocas. La banda era demasiado para las personas que estaban en la compañía en ese momento, desde los técnicos, los ejecutivos. Yo creo que nadie entendía nada de los que laburaban en RCA Víctor en esa época. Pero sí debemos felicitar al quien fue el encargado de la reedición en long play de estos, en vinilo, de estos discos. Y le mandamos un gran saludo, que es a Sergio Ponfil, de Sony Music. Pero bueno, sigamos adelante. Bueno, el primer disco lo que tuvo es el sonido, no fue un sonido muy... El disco es espectacular porque las canciones son muy grosas, pero no fue el sonido que alcanzaba el grupo en vivo. Eran técnicos que, como bien decís vos, estaban acostumbrados a grabar otro tipo de música, tango, folclore. No sabían cómo manejarse con una banda con
tanta potencia. Sin embargo, hay un par de hallazgos experimentales muy interesantes en el primer disco del reloj. Ya como empieza el disco con La obertura. la obertura, con esas golpeando Esos sonidos tenebrosos. del piano, Las cuerdas del piano. Temprano Steinway que había Claro, ahí. tal cual. Esos experimentos y esas burbujas, todo eso es espectacular. Y bueno, ¿qué se puede decir de este disco? El viejo Serafín, más fuerte que el hombre, hijo del sol y la tierra, alguien ¿Qué más temazo en el quien viejo Serafín? confiar. Uno de mis temas favoritos es haciendo blues y jazz. Haciendo blues y jazz, Tremendo temazo. tema. Temazo. Tremendo tema. Blues del atardecer, Otro temazo. casi un tango la letra. Y alguien más en quien confiar, sí, ni más ni menos. Todos Sí, los sí, hits sí, sí. están ahí. Hijo, los Hijo clásicos. del Sol y la Tierra, la letra de esa canción, tengo entendido yo que es de la mamá de Willy Gardi. Creo que sí. Y que Willy Gardi se la pidió para la banda. Sí. Porque es una música extraordinaria la mamá de Willy, pianista. Y bueno, Willy, hay que decir que además de tocar como nadie la guitarra, era un excelente violinista también. Correcto. Sí. También. Y Hablando de Willy Gardi, tenemos declaraciones de él que podemos Dale. escuchar ahora Uy, sobre el sí. primer disco. Esto Sí, está sí. tomado del documental que mencionamos antes. ¿Sí? Vamos al primer corte de audio y de video que tenemos. El segundo grupo de rock que grabó en Reykjavik. No había por qué hablar. La gente dice que de Reykjavik no había un peludo adentro, todo el anteojito, todo perfecto, y llegabas y te miraba el portero, te miraba así. Diciendo, ¿este estropajo qué es acá en nuestra sala? Que ya eras bicho de otro pozo. Y después que no podía manejar los sonidos reales. No podían manejar los sonidos. Ahora están acostumbrados a coparse con el tipo que toca. Entonces te ponen sonido, te buscan sonido. Antes no, era un micrófono ahí adelante. Yo grababa como grababa en una orquesta de cámara. Bueno, grababan lo mismo ahí. Qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante. Que explícito al 100%. Era así en esa época. Claro. Yo me imagino el desconcierto de los tipos. Bueno, pero eso les pasó a muchos grupos. Inclusive 10 años después le pasó lo mismo a Soda Stereo y a Virus en CBS. O sea que la Me cosa... consta. Y a Sumo, cuando grabó también en el me consta, 85 lo el primer viví en la disco. calle Paraguay en ese estudio, tal cual. El primer disco del reloj puede ser un paralelismo con el primer disco de Sumo en el sentido de que ambas bandas eran muy potentes en vivo y sus discos debut no traducen lo que esas bandas sonaban. 10 años después no aprendieron nada, Claro, pero bueno. nos costó un poquito. El disco de Alas también. El disco de Alas no tiene nada que ver con lo que dicen que sonaba la banda. El primer disco de Alas que también salió. Estamos hablando del trío que conformó Moreto, el doctor Reganti y Alex Zucker, que después fue reemplazado por el joven Pedro Aznar, oportunamente. Tal cual. Impresionante esa banda. Tenemos también un segundo corte, ¿no? Donde Willy Gardi habla un poco del contexto en el que grabaron ese primer álbum. Vamos a ese corte. Lo que pasaba en el 75 en Argentina. De culata para llevarte por portación de juventud y de ideas rockeras, qué sé yo. El asunto era como crear un clima de miedo para que la... Bueno, cortito, pero es claro, ¿no? Lo que pasaba. Hablaba de la represión de la época, claro. La represión de la época. Por portación de juventud. Tremendo el término. Tal cual. Era una época muy jodida, pero en la Argentina la AAA con todo y ya se avisoraba lo que vendría a ser después la dictadura de Videla y compañía. Pero bueno, ahí, ya que pasamos a hablar del segundo disco, ¿te parece? Sí, todavía yo te diría perdón. que ahí empiezan los primeros terremotos dentro de la banda, ¿no? Donde sí. empieza a haber cierta combustión interna, 5 personalidades muy fuertes, no solamente como músicos, sino también como Señores, como individuos. Hubo una formación en donde llegó a haber 3 guitarristas en vivo. Claro. Sí, vamos a hablar de eso. También. Vamos a hablar de eso, que es lo que viene ahora. Pero ya para esta época se corrían los rumores y las revistas de la época, con la revista Pelo, se hacía eco de que podría haber una separación del grupo. Apenas estamos hablando del primer disco y ya había una posible separación. Hay fotos al respecto. No sé si las tenemos, son las que vienen después. Bueno, mostremos las fotos y vayamos mostrando también el material que hay, que veo que hay discos y hay recortes de revista Pelo. Ahí en esa nota, Willy Gardi y Luis Valenti hablan de
ciertas asperezas que había dentro de la banda y que no se sabía qué podía pasar. Pasemos a la siguiente, donde dice Esperando la espada. ¿Esto qué fue? ¿Después de la grabación del segundo Después de la disco? grabación del primero. Ah, mirá Después vos. de la grabación del primero. Claro, porque, perdón, pero alguien más en quien confiar es una interna del grupo. directamente. Ah, que le escribió Willy Gardi a Valenti. Sí, tal cual. Ah, ok. ¿Y de qué se trata eso? Porque me da un poco de vergüenza preguntar. No, preguntarle a ellos. Ellos saben, ellos saben. Había un par de rencillas ahí, ¿viste? Discusiones de los muchachos. Y todos muy por ahí. jóvenes. Claro, por otro lado, muy jóvenes. sí. Aparte hay que manejar egos, pero aparte músicos con tanta calidad y que siempre se sacan chispas. Creo que eran dicen. flacos de 23 años, Sí, 25, Sí, 24 años. 24 años tenían, son todos nacidos en el 51, así que en el 75 tenían todos 24 años. Y fíjate, ya llegan a la pelo, miran la encuesta del año 75, todos los integrantes del Reloj y la banda misma ya empiezan a aparecer en el tercer y cuarto puesto, después de Sui Generis, de Invisible, de Spinetta y de Papo, aparece el Reloj. Cada día aparece Rinaldo, no porque no aparece como primero porque sea, además de haber sido un gran bajista que tocaba con dedos, justamente, sino porque venía del Adiós Sui Generis, entonces gozaba de mucha popularidad, ¿no? Exacto, exactamente. Pero bueno, aún así estaba este terremoto que logran superar y ahí pasamos entonces a la grabación del segundo álbum que... La gente se preguntará, perdóname, en la foto anterior que veían ahí Cook, esa era la marca de guitarras argentinas. En la foto anterior, repito, es eso, con el poder del sonido. Esa era la marca de guitarras que había, era Fine, Cook y una que se llamaba Fabrison. Ahora sí, perdón porque te interrumpí, pero mostrar el segundo disco. Sí, hay que mostrar estas cosas también, pero la gente no tiene idea. Bien. ¿Quién hizo la portada de este álbum, muchachos? Porque en apariencia pareciera que es Juan Oreste Gatti, pero no fue Juan Oreste Gatti. Era un señor, un bigotón morocho. Que estaba vinculado a una revista que se llamaba Expreso Imaginario. Sí, señor, dígalo de mí. Ok. Horacio Fontova. El negro Fontova. Horacio Fontova es el ilustrador de esta portada. Una genialidad del negro Fontova, que siempre estuvo muy vinculado. De hecho, Willy Gardi tuvo una banda cuando vuelve de su viaje a España, que se llamó Expreso Zambomba. Y justamente Fontova también tuvo una banda con el nombre similar, ¿es verdad o no? Sí, tal cual. Okay. Tal cual. Yo les pregunto a ellos porque ellos son los que saben, yo toco de oído, muchachos. No te hagas el modesto vos también. No, vos sabés. Vos la viviste, nosotros somos como espectadores de esta historia tan grosa de nuestro rock. Hay que hablar ya adentrándonos en este segundo disco con Carlitos Mira en tercera guitarra. Es un disco muy progresivo, ellos se van a estudiar a Julián Aguirre del Conservatorio Banfield, tocan instrumentos clásicos para perfeccionar su técnica. Y hay temazos acá, El borde del abismo, está Tema triste, La ciudad desconocida, que es creo que uno de los puntos culminantes de lo que es la carrera del grupo. Aquel triángulo, Harto y confundido, Temas de todas las épocas, Aquella dulce victoria y Egolatría. Realmente es un discazo, no fue muy entendido en la época, lamentablemente, en la revista Pelo, que la traje acá. Le da un poco con un caño. Me gustaría leer un poco la crítica para que vean un poco lo que era esta revista. Las burradas de la revista Pelo. Cuando no entendía un disco, lo enterraba directamente. Claro. Dice: ¿dónde ha quedado la música enérgica del Reloj? Ese grupo que nos estremecía de vitalidad en las butacas de los recitales o en la tensa audición de sus discos. Evidentemente el grupo ha cambiado, ha buscado nuevas formas expresivas, quizás desilvanándose, explorando entre las sombras de un grupo que aún no parece conocer su futuro. ¿Cuál es la música que puede hacer un grupo luego de casi una confirmación de separación? Evidentemente esta, música de ansiedad, de percusiones, de mundos interiores, quizás brillantes
pero rigurosamente atesorados. El avance técnico del grupo es copiosamente denostado en este álbum si se toma como parámetro al anterior. Sobre todo es destacable el trabajo de Willy Gardy, que no solo por ser el autor de los temas, aparece claramente remarcado, su guitarra está cubriendo nuevos espectros. Quizá los mejores momentos están dados en la melancolía del rock de Gardy, entremezclándose con los sueños clasicistas, los teclados de Valenti. Listo, En olvídate, este caso, la olvídate. síntesis sería: el reloj Olvídate. está perdido, suspendido en el espacio. Claro, ¿Cuándo sí. volverá? Claro, bueno, ahí tenés las Claro, mismas y pelotudeces. Hacían, ¿no? Las mismas pelotudeces que también, por ejemplo, la revista Rolling Stone, cuando hicieron los 100 mejores guitarristas de Argentina, a Willy Gardy lo pusieron en el número 41. Vuelvan al colegio y tomen la mamadera en vez de escribir pelotudeces. ¿Ok? Bueno, muchachos, vamos a las otras cosas que pasaron. Tenemos un audio de un video de Willy Gardy hablando de este segundo álbum. Es el tercer corte. A ver, vamos a las declaraciones de Willy. A ver. O no, ¿no? El que canta así tiene eso adentro. El otro tiene más pesado adentro porque es más sinfónico, más se imagina timbales, se imagina todo eso. Y bueno, yo creo que de todos modos el corazoncito es el que pasa por las notas. Yo creo que el corazón viene por ese lado. Este tipo era un monstruo tocando. Un fenómeno. Podía tocar como Steve Howe de Yes y también podía tocar como Blackmore. A de Blackmore lo Purple. partía al medio Podía ser- directamente. o podía tocar después como alguno de jazz fusión, John McLaughlin. Y cuando volvió de Podía España hacer lo que quería. tocaba flamenco que no te imaginas. A mí Daniel Telis, que en paz descanse también, gran guitarrista argentino, que la gente lo conoce más por su paso por Kamikaze y por su Claro, carrera pero solista. formó parte del reloj, como Pero que vamos fue a ver ahora. uno de los integrantes del reloj, oportunamente. Me contó que la primera vez que lo ve a Willy Gardy, cuando lo cita para que toque en la banda, apareció en Ramos Mejía Willy Gardy en patines. Patinando, ¿entendés? En esa época, loco, eso era Willy Gardy, era Claro, un claro. rocker de verdad, ¿entendés? Un loco lindo, un loco lindo. Claro, uno de verdad. Tenemos un cuarto audio también, un cuarto corte, donde lo tenemos a Juan Espósito hablando del El sonido reloj llegó pesado a de la banda. sonar así Mirá. porque cada uno de nosotros estaba muy orgulloso del otro. Nos encontrábamos re temprano, a veces a la mañana, para estar tocando, y a la tarde otra vez para estar tocando. Estuvimos así como 3, 4 años y con shows y toda la bocha y todo re bien, era un disfrute. Después no sé qué pasó, que hubo ese quiebre. Bueno, Uno- ese no sé uno- qué pasó, se lo vas a preguntar. Sí, uno de los bateristas, Juan Espósito, uno de los bateristas favoritos de Papo, loco. Sí, Porque claro. Papo lo convocó varias veces Claro. a Juan. Bueno, y En también su proyecto solista después de Riff, claro. en su- junto con y en Boff. no hubo una formación de Papo Sí, sí, Blues tal cual. con Luis Valente, Espósito y Fanta Bodó. Tal cual, en el 80 fue eso. Imagínate lo que serían los cuatro monos verlos en Sí, vivo. sí, sí, sí. El Dios, himno. eso debería Genial. haber sido terrible, definitivamente. Bueno, y también dejó su herencia, ¿no? De alguna manera, Juan Espósito con su hijo Adrián, que también es un gran baterista. Bien. Bueno, lamentablemente el reloj se separa en 1977. Hay un hiato ahí donde el grupo no está en cartelera y vuelve en el 83 justamente con Daniel Telis, con Petty Galash en voz, pero ya no es Que la venía forma. de Orions. Claro, no, y de Orions y de Bubu. Bien. También no es la formación original, el único que está es Willy Gardy. Sacan este disco, la esencia es la misma, a ver. ¿dónde? Tenemos la foto, ahí está. Tenemos Bueno. la foto y tenemos también una nota de la revista Pelo, cuando vuelven en el 83, en la foto que sigue. Ahí está, otro tiempo, otro reloj. Este álbum a mí me parece buenísimo, pero es un álbum extremadamente fuera de contexto, ¿no? Desubicado en el tiempo. Porque ellos cambiaron. Ahí dice la esencia es la misma, pero la música no era claramente la misma. el Estaba más cantante tirado al tampoco. jazz rock, al Claro, jazz fusión. En una época donde el rock argentino va hacia otro lado, ¿no? Donde el número uno. Ahí son los cantaba Abuelos de Gustavo Granada. Miranda y Beto Sidiotti tocaba el bajo, que era un muy jovencito, ¿no es cierto? Esto es Petty posterior, Galash. la foto. ¿Es posterior? Sí, esto es de la formación del 89. Ya
tendríamos que hablar de que después del 83 esa formación se quiebra, no hay reloj hasta el 89 que vuelve con esta formación que estamos viendo acá. Claro, con el Tano Marchello en guitarra y Claro. que no dejan ninguna grabación. No llegan a grabar porque los agarra la hiperinflación, no se podía grabar. Creo que grabaron un tema solo en un compilado, algo de eso. Qué premonitorio, ¿no? Claro. Porque Claro, escuché, dos Almafuerte tocando en esa formación, ¿no? Beto en bajo y el Tano Claudio en guitarra. Claro. Y en total, ¿cuántos discos Y eso, tienen? eso sumalo, discúlpame, Sí. a que Iorio iba a ver los ensayos, como Sí, bien dijo sí, Emiliano. sí, o sea, que sí, hay una sí, relación sí. ahí, un eje. Son todos del barrio, de la zona. Claro. Sí. En total son 8 discos, Ale. En total 8 discos, En total a son partir 8 con de los todas discos las en vivo. formaciones Sí. que hubo, ¿no es cierto? Y después, 8 discos tomándolos en vivo, porque hay después hay que recordar que viene Santos y Verdugos en el 94, que es este que está acá. Santos y Verdugos Ahí es está. el reencuentro de la formación clásica del Ahí reloj, con Valenti, Espósito, Fresa, Zavala y Gardi. Exacto. Esta formación da un disco muy poderoso, bien de hard rock más heavy que hard rock. Más heavy, claro. Más heavy, muy influenciado por las ondas noventosa, bien Pesuti, creo Este que es el del disco, 94, el Emi. 94. esto lo grabaron en el estudio del Cielito. Tal cual. Sí. En el documental se ve bastantes filmaciones de esa época. Y esto es el final de la formación clásica del reloj. Claro, porque hay fotos, hay más fotos que podemos ver. Ahí está, esa, que están con. tal cual. Esas son del 94. Madre mía. La foto mirá, donde mirá. se vuelven a juntar los 5 de la formación. clásica. Evidentemente reggaetón no hacían estos muchachos. No, Si lo claramente ves no. así, claramente. mirá. A ver, tenemos más fotos también Mirá. de esta época. Qué impresionante. Ahí está. No, impresionante. Y hay fotos de la primera época que directamente eran una banda, no parecían una banda argentina, estaban mucho más allá de todo, loco. Mucho más allá de todo. Para mí la banda más avanzada, más pesada, si bien no le quito mérito a otras bandas de la época, ¿no? Que también fueron pioneras y merecen gran reconocimiento, pero el reloj al día de hoy me cuenta gente que acaba de ver la formación actual, que llevan adelante Zavala y Fresa, y me dice, suenan mejor que antes, loco. Es tremendo lo que suenan, te lo puedo garantizar. Que hay que, ir Tremendo a lo verlo, suenan. hay que verlos en vivo, definitivamente. Muchachos, ¿algún otro disco más? Sí, tenemos un disco más. Después esta formación termina separándose por enésima vez y se vuelven a juntar en No, el hay que año decir 99. que fallece Willy Gardi, Sí, claro, lamentablemente, en el 95. Tuvimos esta pérdida terrible y casi que no pudieron seguir los que quedaban porque era muy pesado seguir sin él. Cuestan Zavala hasta que vuelve en el 99 con una nueva formación con Espósito y Valenti. Y está Vikingo Martínez, ¿no? Claro, Vikingo Martínez y Jorge Gómez en el bajo. Hay fotos y tenemos fotos de esa formación y también tenemos la tapa del disco. Bueno, Hombre de ley. Aprovecho para Hombre de decirle, hoy, perdón. aprovecho para decirle al público que está escuchando y viendo que pueden dejar WhatsApp en este número que ven acá con preguntas, porque ya en breves instantes vamos a tener sentados acá a Osvaldo Zavala y a Eduardo Fresa. Así que todas las preguntas que tengan, adelante, señores. Esta tapa también está buenísima. Tengo entendido que ese logo lo hizo también Juan Espósito, ¿puede ser? No sé. No sabría decirte. No quiero mandar fruta, pero estaría bueno si los muchachos saben y se acuerdan. Sí, yo No casi sé. te lo podría Sí. afirmar. Podría Casi, ser, casi lo puedo afirmar. Bueno, y aprovecho para mandarle un saludo muy grande también a David Valenti, al hijo de Luis, gran persona. Y también Luis Valenti tuvo un local oportunamente en Mar de Ajó que se Mar de llamaba Ajó, Prix, sí, tal cual. que le dio la oportunidad de tocar a un montón de gente, Sí, a un sí, montón sí. de gente. Esas son cosas que la gente tiene que saber y hay que recordarlo y valorarlo siempre. Así que en total 8 discos. Sí, tenemos un sexto disco más, Emi. Tenemos un disco, el sexto, que se llama, ¿cómo se llamaba el sexto? Mercado de Almas, Mercado del de año Almas, 2002. del 2002. Esta es otra formación también, que es la que vemos ahí, con otro cantante.
Pero se mantiene la trilogía de Zabala, Valenti, Espósito. Claro. Siguen. Hasta que muere Valenti en el 2004, ahí otra vez un bajón, realmente, porque era muy jodido seguir sin él. Se suceden un par de intentos para reformar la banda, pero la banda vuelve con todo, digamos, realmente. Lamentamos también la muerte de Locomotora en 2016, pero cuando se juntan Fresa y Osvaldo, vuelven con todo y es la formación que es esta unión de ellos dos, es la base de lo que es el reloj en la actualidad, que nos llega hasta el día de la fecha, celebrando los más de 50 años del grupo, que es de lo que van a hablar ahora seguramente en el reportaje a continuación. Y antes que se sucediera esta formación, Eduardo Fresa ya había vuelto al ruedo con su banda Cronología. Tal cual, tal cual. Que también estaba muy buena la banda, pero bueno, sí, nada mejor que el reloj y esos dos primeros discos que son icónicos, y el del 94 que deberíamos valorarlo un poco más y merece una reedición ese disco definitivamente, merece una reedición. Señores, ¿les queda algo más en el tintero? Mostrar nada más que las producciones actuales. Ok. Creo que hay un testimonio más, ¿no? Había un testimonio. Sí, había un testimonio más, sí. Sí. A ver, para mí en ese momento yo tuve los mejores amigos, los mejores músicos individuales, el mejor cantante, el mejor cuentachiste, nos recagábamos de risa, éramos re felices. Obviamente que cuando uno llega al tiempo de la separación es porque hubo un quiebre, algo quebró. No, le estaba diciendo a Loyato recién, una infidencia que realmente no la quiero contar porque es muy privada, pero bueno, quédense con las ganas, muchachos. Vamos a las dos últimas fotos, o las últimas que quedan, que son las producciones actuales de Zabala Fresa, el disco en vivo del año 2018. Pero lo tenemos por ahí. Este es el último. Este es el último del 2022, donde festejan los 50 años. Antes de este hay un álbum en vivo. Ahí está. Este es anterior. Hay otro disco. Ese es el disco en vivo de Fresa Zabala. De ya es la actualidad, digamos. ¿Sí? Ese logo es original. Es de la los década 70. del 70. Parece Sí, de la época. Sí. Y bueno, cerramos con su participación no sé si cómo se dio eso, lo del Eternauta. ¿Quién fue el que tuvo la idea de poner música del reloj en el Eternauta? Pero bueno, yo creo que cierra este raconto con ese reconocimiento masivo. Un empuje hacia las nuevas generaciones que conozcan la música del reloj. Un grupo que estuvo tapado realmente durante muchos años, no se lo nombró, no se lo tuvo en cuenta, y que ahora empieza a tener de nuevo su reconocimiento y pueden ir a ver a Fresa y Zabala tocando en vivo, que la rompen todas, cantan y tocan como nunca o como siempre. Y bueno, y nos siguen dando tanta música como siempre, como la que dieron en todas las épocas del reloj, esta formación clásica, y todos estos temas de los que hablamos en estos dos discos iniciales, y más Santos y Verdugos, que son realmente una biblia del rock and roll argentino, hard rock, heavy metal, como quieran llamarlo, música progresiva argentina. Todo ese espectro cubrió el reloj. Realmente una banda de... Qué emotivo que fue cuando ves en el Eternauta esa escena del garage que pelan el disco. Que sacan el disco, claro. Que ni te lo esperabas. No, eso fue increíble. Eso fue increíble. Realmente al director de la película, el que eligió la música, gracias. Claro, y en la primera escena, ¿no? Cuando están jugando al truco y antes de que se desate la nevada, ahí suena Alguien más en quien confiar. Esa. Después al final, en el último capítulo, es cuando se ve que alguien saca, ¿no? El disco una vitrola, lo pone ahí en un winco, en un viejo winco. Una bandeja Galileo. Y ahí suena el blues del atardecer.
Claro. que tiene que ver, ¿no? Lo del no estoy solo, bueno, somos todos los que estamos acá que vamos a salir adelante, ¿no? Qué oportuno, qué oportuno, No, qué tema una tan maravilla. oportuno. Bueno, muchachos, yo les Bueno. agradezco muchísimo. Qué lindo, qué lindo. La verdad que nos vemos ya para la próxima también, que Dale. vamos a tener una grata sorpresa que tiene que ver con alguien que fue de los primeros punks de acá de Argentina, y el cultor más grande del rockabilly desde Argentina en español para el resto del planeta. Alguien que estuvo a punto de reemplazar a Robert Johnson, para que se den una idea. No quiero adelantar nada más, no voy a hacer spoiler, pero es para mí el cantante número 1 de rockabilly en español. Así que prepárense y agárrense de las manos, dijo el Puma. Señor Loyato, muchas gracias. Como siempre, Dale, querido, un placerazo. gracias. Querido Emiliano, tenerlos a ustedes a mi diestra y siniestra es sentirme respaldado realmente por dos Panzer.